Ah, Hablábamos vos. antes del tema Formosa. Yo decía dos cuestiones distintas respecto de Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Pietragala reconociendo que la violencia institucional es una violación de los derechos humanos. El gobierno al principio se había puesto en que había violencia institucional, en que más o menos lo que pasaba en los centros de aislamiento formoseños era culpa de la policía y no de una estrategia de manejarse así con el tema sanitario en el régimen autoritario de Gilles Frans. Y después, pero igual está bien que Pietragala reconozca que es una violación a los derechos humanos la violencia institucional. Y después la dura acusación del jefe COM, Félix Díaz, diciendo que Pietragala le condicionó la ayuda a los COM a que milite contra Macri. Vamos a hablar de la situación en Formosa con Karina Banfi, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de la UCR. Karina, buenas tardes. Pablo de León y equipo saludan. ¿Cómo va? Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos un sábado. No, ¿Cómo está la situación hoy en Formosa? Esta semana hubo una delegación de diputados de Juntos por el Cambio que fue a ver la situación, que pudo recorrer y observar varios lugares. ¿Cuál es la situación en estos momentos en Formosa? Bueno, en Formosa la situación es trágica y es sistemática en materia de derechos humanos y en eso no vamos a coincidir con el secretario Pietragala. Creo que es una negación muy terrible y que debería replantearse su lugar como secretario de Derechos Humanos, principalmente porque desconoce los derechos económicos, sociales y culturales que son aquellos de tercera generación, que son derechos humanos y que tiene que garantizar el Estado, y que ninguna de estas condiciones se cumplen en Formosa. Y creo que en el marco de la pandemia y principalmente la posibilidad de tener redes sociales, ¿no? Nosotros muchas veces maldecimos la existencia de las redes sociales, vemos el lado negativo de ellas, pero en estas cuestiones, cuando se violan los derechos humanos, las redes sociales cumplen un rol realmente definitivo para cachetearnos de alguna manera y que reaccionemos todos sobre lo que pasa en uno u otro país o, por ejemplo, en una provincia de la Argentina, Claro, que porque está todos claro, Karina, sabíamos. Sí. Karina, está claro que si no fuera por las cosas que le hicieron llegar por WhatsApp o por redes sociales quienes estaban en los centros de aislamiento, no hubiera sido posible saber nada de Formosa, porque los periodistas no Absolutamente. podemos entrar a Formosa, por ejemplo. Absolutamente. Mira, en este momento hay un móvil de la Nación tratando de ingresar a Formosa y están detenidos en la frontera esperando que le den el pase con hisopados negativos que traen de Buenos Aires y un montón de consideraciones que hacen a la violación de la libertad de prensa en este caso. Y como bien vos decías, los periodistas no pueden ingresar, pero cuando han ingresado otros periodistas, digo, en otras épocas, en otros momentos, que también pudieron registrar esto, lamentablemente no pasaba nada, porque quedaba como una cosa que tiene instalada Gildo Infran, de que aquellos que hablamos mal, ¿no? Los porteños, los foráneos, la gente de fuera de Formosa, lo hacemos para perjudicar a los formoseños. Y hay como una cosa instalada de ahí, especialmente en la burocracia, en la burguesía política que tiene Formosa, porque hay que ver cómo viven los políticos en Formosa, los que gobiernan hace 25 o 28 años, ya ni sé, y cómo vive el resto de la sociedad que hoy, incluso en el marco de la pandemia, con un cerco productivo que tiene también la provincia, realmente tienen grandes imposibilidades de poder producir, de poder trabajar. Y no solo, insisto en este punto, la violación de los derechos humanos no es solamente digamos, impedir o coartar la libertad en todos los aspectos, sino también matarte de hambre. Y eso es lo que pasa en Formosa todo el tiempo y hay que recorrerla y hay que verla y hay que documentar eso y llevarlo a los organismos internacionales y la justicia, tanto provincial como nacional, no se hace eco de eso. Karina, ¿qué tal? Gastón Leturia. Hola, Gastón. ¿Qué perspectiva tienen para estos días? O sea, pues, la verdad que ahí se necesita inmediatez para resolver cuestiones. ¿Qué es lo que están esperando que suceda en estas próximas horas o días de esta semana?
Mira, yo te voy a ser muy honesta. La inmediatez, quien puede dar de la reacción de esto, hubo mejora. Yo creo que el evento y todo lo que se suscitó, como recién decía Pablo, por los videos que se transmitieron a través de las redes sociales, tomar de alguna manera conciencia, la delegación de los diputados, el periodismo, sostener el tema en los medios de comunicación, las denuncias internacionales, hizo que Gildo Infran cambia su estrategia, ¿no? Ahora pasó de la ASPO a la DISPO, hizo un decreto en estas semanas, por lo tanto ahora solamente van a estos lugares de confinamiento aquellas personas solteras que están solas y que están contagiadas, y aquellos grupos familiares van a hacer cuarentena en su casa. Vamos a ver cómo sigue funcionando en cuanto le empecemos a sacar el ojo o la mirada a lo que sucede en esta alerta que está instalada nacional de lo que pasa en Formosa. Pero lo primero que tiene que reaccionar es la justicia. Y ese es el primer problema que nosotros tenemos en Formosa históricamente. Yo he denunciado a Gildo Infran en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violación de un periodista, Gabriel Hernández, en donde el gobernador le inició un juicio de daños y perjuicios porque el periodista no lo defendió ante un comentario de un oyente. Y eso hoy está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todas las instancias de la justicia provincial salieron a favor de Gildo Infran en un tiempo récord. Entonces, el problema lo tenemos ahí, y es ahí donde nos obliga a todos a tener que mirar los organismos internacionales, porque lamentablemente los organismos públicos, como el secretario Pietragala, no está hoy haciendo el trabajo que corresponde. Y por eso le vamos a pedir la renuncia. Muy bien. Bueno, Karina Banfi, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de la UCR, muchas gracias por este contacto con Las Cosas Como Son y con Radio Con Vos. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muy bien. Alejandra Arce. Vamos a escuchar un poquito de música en esta tarde de sábado, ¿le parece bien? Claro que sí. 27 minutos pasan de las 5 de la tarde, 31:05 la térmica. Esto, Sí, yo sabía que está el reggaetón y esto, entre tus favoritos. Esto es Sting, Every Breath You Take. Every breath you take